exponer casos a través del aula, y poder obtener el mayor beneficio posible de la clase y del curso. A ver, espérenme un poquito. Por favor, revisen si pueden hacer comentarios, porque habilité la posibilidad. Confírmenme. Bueno, hice una detención para habilitarles la posibilidad de hacer comentarios. Entiendo que ya la pudieron ver. Si no, me lo confirman. A mí no me sale, profe. No, profe, no sale nada. Ya, entonces un tema técnico de corregir. Cada uno, arriba hay un cuadradito con un lápiz donde dice nuevo chat. Parece que ahí hay que agregar a los que están en el grupo. No, si tengo todos los participantes a la vista, digamos. Sé quiénes están participando. Bueno, esos detalles vamos a tratar de solucionarlo en la medida que vayamos desarrollando el curso. Continuemos ahora con los temas que nos competen. Con respecto a las evaluaciones,
Y la idea es que ustedes desarrollen una serie de casos. Vamos a hacer un control. Ustedes vieron el sílabus en que se contemplan también un par de controles. Vamos a desarrollar varios casos que también van a ser evaluados. Y, bueno, las pruebas correspondientes, las pruebas solemnes, que ustedes ya saben las ponderaciones, así que eso no hay problema. Así que esa va a ser la forma de evaluación. Vamos ahora a lo que... comencemos con los temas que nos interesan durante el semestre. ¿Algún comentario previo? Bueno, comencemos. En la primera fase del programa, la unidad 1, contiene toda la parte conceptual, qué se entiende por contabilidad internacional, qué es armonización contable, qué es normalización contable, y vamos a ver esas características en esta clase. Esta presentación se las voy a subir después al aula virtual. Bueno, partamos con esto, partamos con una definición. Hay muchas definiciones, pero partamos con la que están viendo en pantalla. ¿La ven bien? Sí. Ya. Bueno, dice ahí, la contabilidad internacional tiene como fin ayudar a eliminar los obstáculos contables entre países, permitiendo la libre circulación de bienes y servicios, es decir, permitiendo el libre comercio entre los países, en donde todos los actores tengan igualdad de condiciones, dice, ante la globalización de los mercados. Y aquí podemos subrayar varias cosas. Fíjense, eliminar obstáculos contables que pudieran haber entre países, entre diversos países. ¿Por qué se refiere a eso? Porque esto fluye de la circunstancia que hay países, por favor apaguen los micrófonos, hay países que tienen distintos sistemas contables que impiden la homologación, ¿ya? Y por eso se consideran obstáculos contables si tenemos el objetivo de comparar y medir información contable y financiera. Tiene que ser la información lo más homogénea posible, con los mismos sistemas, las mismas normas de evaluación, de presentación, de interpretación de la normativa. Y eso es lo que no siempre ha ocurrido. Y por lo tanto eso afectaba la igualdad de condiciones ante la globalización de los mercados, porque habían distintas maneras de evaluar los hechos económicos. Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de globalización, eso implica interacciones como las que aparecen ahí en la pantalla, o sea, amplísimas. Este término de globalización se habla mucho y se usa mucho del término, y sin embargo tiene muchas connotaciones, obviamente comerciales, pero también, si ustedes se fijan ahí, yo puse una serie de efectos y de interacciones que son financieras, por ejemplo, y económicas. Ahí implica inversiones, flujos financieros, movimientos de fondos a nivel internacional, que van generando todo un sistema financiero internacional, cada día más potente, y más fuerte, y más dinámico, que implica que las entidades financieras y las empresas que están participando del mercado están efectuando inversiones, están efectuando interacciones con proveedores, con clientes, con abastecedores, por supuesto, con empresas de transporte que se fortalecen mucho, el transporte naviero, el transporte aéreo, ferroviario. Todo eso implica la globalización. Aspectos sanitarios, hoy día lo estamos viendo a raíz de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, ¿cierto? Las implicaciones sanitarias, cómo esto ha afectado a todo el mundo. Antes una peste que estaba focalizada en un hemisferio, a lo mejor iba a tardar mucho en llegar a otro, y a lo mejor iba a causar una mortalidad tremenda, como ya lo prueba la historia
con pestes que causaron grandes calamidades en siglos pasados, pero que se focalizaron en determinados continentes o en determinados países. Hoy en día fluyó a todo el mundo. Entonces ahí tenemos otro problema. ¿Y cómo responden los sistemas sanitarios de los distintos países? Bueno, el globalización implica también interacciones en los conocimientos. Hoy en día el conocimiento es otro recurso, es una fuente de poder. Y está fluyendo cada día más rápido. Y la velocidad con que se duplica el conocimiento es cada vez más fuerte. Hasta hace unos años se decía el conocimiento se duplicaba, no sé, antes se duplicaba cada 500 años, después cada 100, hace una década decíamos se duplica cada 5. Hoy en día diría que el conocimiento se duplica cada 2 años y a lo mejor cada 1 año. Entonces, por la investigación, en fin, por los distintos avances de todo tipo que tenemos. Interacciones en los sistemas de información. Esto que estamos haciendo ahora es justamente, estamos interactuando con un sistema de información, ¿cierto? Que nos ha permitido superar las circunstancias que nos impiden estar teniendo clases presenciales. Entonces, bueno, con esto superamos esta circunstancia a través de sistemas de información. Bueno, y obviamente también la globalización tiene efectos políticos que sería lato comentar. Entonces, yo he citado ahí algunas interacciones que son importantes, que implica la globalización y que debemos tenerlos presentes. Y por eso la contabilidad internacional tiene que atender a todas esas circunstancias. Y por eso dice ahí que los países deben adaptarse para interactuar adecuadamente frente a esos requerimientos, esas exigencias. Entonces, no sé si les queda claro algún comentario sobre lo que es el concepto de contabilidad internacional y los efectos de la globalización. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Bueno, la contabilidad internacional se expresa a través de varias formas. Yo puse 4. Hay otras que probablemente vayan surgiendo en la medida que desarrollemos el curso. Pero estas son las más usuales. La armonización contable, la normalización contable, el análisis comparado y el reconocimiento mutuo. Son todas formas de expresión en las cuales se produce una interacción entre los distintos mercados financieros, globales, comerciales, y que deben ser recogidos por la contabilidad internacional para poder solucionar esos problemas que yo les mencionaba en la lámina anterior. Hasta hace unos años podíamos hablar solamente de análisis comparado. El análisis comparado es una figura que se utiliza mucho en el derecho, por ejemplo, en que se hace un análisis comparado de normas legales entre un país y otro, cómo se interpretan las leyes entre un país y otro, en términos penales, civiles, laborales, qué operatividad tiene o qué norma tiene un país europeo con respecto a los Estados Unidos o a un país sudamericano o a nuestro país. Entonces podíamos hacer esas comparaciones y también podíamos hacer comparaciones entre los sistemas contables en algunos tipos y hacer algunas mediciones, cuáles eran las formas de evaluar, de presentar de España, por ejemplo, respecto de Chile. Pero ahora surgieron los temas desde hace unos años de la armonización contable, y que eso es algo importante que debemos conocer. Y ahí está lo que significa esta armonización contable. Proceso que tiene como objetivo lograr uniformidad entre la normativa contable de diversos países. Uniformidad. Es un principio contable, ¿cierto? Y después habla de homogeneidad. Habla de que consiste en acuerdos entre países para que la normativa contable alcance un alto grado de homogeneidad. Es decir, derivado de la globalización,
se ha hecho necesario que los países utilicen los mismos procesos contables para poder interpretar la información financiera. De manera que los estados financieros comparativos de un país sean comparables con los estados financieros comparativos y consolidados de otro país. Los estados financieros de las sociedades anónimas de Chile, poderlos comparar con los estados financieros de las sociedades anónimas de Argentina, de Perú, de Colombia, de España, de Italia, qué sé yo. ¿Ya? ¿Por qué? Eso lo podemos hacer gracias a que tenemos un proceso de armonización contable en que estamos utilizando la misma normativa contable. Cité Estados Unidos, pero Estados Unidos utiliza una norma contable propia, digamos, similar a lo que son las que emite el GASB a través de la IFRS, pero continúa con su normativa propia, como lo vamos a ver luego, con sus US GAAP. ¿Algún comentario? Si alguno de ustedes quiere hacer algo. Nicolás, Miguel, Natalia, señor Palomino. ¿Algún comentario? Los escucho. ¿Qué le parece, Miguel? ¿Cómo, profe? ¿Qué le parece lo que hemos visto hasta aquí? Está bien, pues, es necesario tener, o al menos, porque cada país maneja su lenguaje contable y financiero, así que es necesario que de todos los países podamos hablar el mismo idioma, porque así Justamente. se producen problemas con la información financiera. Perfecto. Me parece bien. Esa es la idea. Y Nicolás, ¿qué piensa don Nicolás? Que está bueno, ya que se puede interpretar datos entre otros países, para así, ya que ahora los trabajos y los negocios pueden ser a través de distintos países. Exacto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supongamos, bueno, el tema financiero es muy claro, lo que son inversiones, por ejemplo, en instrumentos financieros de cobertura que puedan ser medidos en forma homogénea entre ambas partes. Pero también eso es como más fácil, entre comillas, de entender, lo que deben haber una armonización entre ellos. Pero, por ejemplo, ¿cómo medimos todo lo que son activos como propiedad, planta y equipo? ¿Cómo se calcula la depreciación y el deterioro en otros países? Porque eso puede provocar efectos financieros que pueden favorecer o perjudicar a un determinado país respecto de otro. Entonces, por eso debe haber una homogeneidad en el tratamiento contable. De manera que, bueno, si en un país se utiliza la normativa MIF o IFRS, en la evaluación de los activos de propiedad, planta y equipo, esa misma normativa se utiliza en el otro país para que puedan ser medibles y puedan ser homologables, con las particularidades propias que pueda tener cada país, como puede ocurrir aquí en Chile con algunas cosas, especialmente por los efectos tributarios. Pero la base contable debe ser la misma, y la forma de calcular el deterioro, las formas de cálculo, la depreciación. Muchas veces la depreciación también tiene efectos económicos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los métodos de depreciación de un país y cuáles son los del otro? Y por qué, si queremos hacer una homologación o un análisis comparativo entre ambos, por qué en un momento dado nos encontramos con que, bueno, en un país hubo depreciación acelerada y en otro hubo una depreciación lineal corriente, bueno, y entender por qué se produjo, que no afecte a la homogeneidad en el tratamiento. A eso apunta la idea. ¿Natalia, le quedó claro? Sí, profe. Ya. ¿Quién más? ¿El señor Palomino? No lo he escuchado. Profe, Claudio Palomino tiene malo el micrófono, por eso no puede hablar. Ah, ya, ya. Sí Qué lo bueno, escucha, sí.
que me lo haya dicho. Perfecto. Ya. Ojalá lo solucione para la próxima clase. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién más está participando? Profe, yo me integré hace poco. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara Acevedo. Bárbara, perfecto. Ah, tú me mandaste Sí. una nota. Ya, sí. Sí. Espero que te haya ido bien en tu diligencia. Sí, profe, me fue bien. Qué bueno. Me alegro. Ya, continuemos. Si en algún momento ustedes quieren hacer algún comentario, los temas que vayamos viendo, háganlo sin problema. Bueno, reiterando lo que estábamos viendo, fíjense ustedes que aquí en esta lámina dice que a través de la armonización contable se puede facilitar la medición, interpretación y evaluación de la información contable. Y eso es justamente lo que se busca, la medición, interpretación y evaluación. ¿Recuerdan ustedes cuando en auditoría los objetivos eran probar existencia, evaluación, presentación y corte y la integridad? Bueno, ahí está la medición e interpretación. Cuando hablamos de la evaluación y presentación de la información contable, la mirada de auditoría. En esta mirada contable, obviamente que tenemos que buscar fórmulas que faciliten, fórmulas homogéneas, que faciliten la medición, interpretación y evaluación de la información. Y ello nos permite la comparabilidad, que eso es lo que se busca, poder comparar la información entre diversos países. Y se cita ahí el principio de comparabilidad, que especifica que esta información contable debe ser comparable de un negocio a otro, y los estados financieros de una empresa tienen que ser comparables de un periodo a otro. Es lo que les estaba diciendo. Ya sabemos cómo están compuestos los estados financieros. ¿Recuerdan cuáles son los estados financieros bajo normativa internacional? ¿Quién puede decirme cuáles son los estados financieros bajo normativa internacional? No se atropellen, los escucho a todos. Nicolás. ¿Profe, me escucha? Ya, sí, puede contestar. Sí. Los estados financieros, pregunto, ¿cierto? Sería el balance, los estados de resultados, estado de flujo efectivo, nota explicativa y los estados o cambio de patrimonio. Todo lo que tenga que ver con cambio de patrimonio. Perfecto, estado de cambio en el patrimonio. Muy bien. ¿Les quedó claro a los demás? Hola. Efectivamente, los que dice, ¿cuál es tu nombre? Valeria. Valeria. Lo que dice Valeria está correcto, es cierto, tenemos la NIC 1, es la que identifica los estados financieros bajo normativa internacional, ¿cierto? Y ahí tenemos el balance general o estado de situación financiera, tenemos el estado de resultados integrales, tenemos el estado de flujo de efectivo, que son un poco los más tradicionales, y además el estado de cambio en el patrimonio y las notas y revelaciones, que se consideran como un quinto estado financiero por la gran información que emiten. Fíjense ustedes que a propósito de eso, es importante, cuando habla del principio de comparabilidad, es importante si ustedes cuando tengan la posibilidad de tomar estados financieros de distintos países, por ejemplo, de empresas de distintos países, y poder compararlos. Primero ustedes van a tener cifras, los estados financieros van a ser los mismos y van a tener cifras, pero donde podemos hacer la comparación está en las notas y revelaciones. ¿Qué revelaciones, qué principios contables, qué políticas contables, qué estimaciones contables son las que se utilizaron en un país y en otro? Y si esas estimaciones son coherentes con las utilizadas acá. Estimaciones, qué sé yo, de vida útil de los activos fijos, estimaciones en cuanto a la de deudas incobrables, por ejemplo, las provisiones,
la medición de los pasivos financieros. En fin, hay una serie de elementos en los cuales nosotros podemos información de las notas. Y yo les explicaba en el semestre pasado en Auditoría de Estado Financiero la importancia de ir a las notas, especialmente las primeras notas de los estados financieros denominadas bases para la preparación y presentación de los estados financieros. Ahí, ¿qué es lo que se identifican? Las bases contables de registro, se mencionan las políticas contables y las estimaciones contables, ¿ya? Se identifica la moneda funcional. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, que se entiende por moneda funcional, porque estamos hablando de contabilidad internacional, vamos a utilizar estados financieros bajo mirada internacional, que se entiende por moneda funcional, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, se supone que ustedes lo conocen de los semestres anteriores, pero lo vamos a ir viendo también en el desarrollo de este curso, lo que se entiende por moneda funcional. Y después tenemos las notas específicas por cada rubro de los estados financieros. Por consiguiente, la clave siempre es echar una mirada comparativa entre las notas y revelaciones que aparecen en los estados financieros de cada país. Y ahí se va a poder aplicar este principio de comparabilidad. ¿Quedó claro hasta aquí lo que es armonización contable, entonces? Antes de entrar a la normalización contable. Entonces, armonización, que es un elemento que nos permita obtener uniformidad para interpretar la información contable de distintos países en forma homogénea. Eso es la armonización contable, ¿ya? Vamos al paso, a la otra forma en que se expresa la contabilidad internacional, la normalización contable. Fíjense ustedes que hoy en día, en el lenguaje contable financiero se habla mucho de normalización contable y armonización contable. A veces se los menciona como una sola cosa. Sin embargo, si bien es cierto, aparece como muy difícil de separar el significado de cada uno, hay que hacer la diferenciación, porque un proceso de armonización puede ser distinto a un proceso de normalización. Y un proceso de normalización contable tiene una mirada que puede ser internacional y que puede ser nacional. Entonces, en lo que ustedes están viendo en pantalla, dice que la armonización contable es el proceso que tiene como objetivo lograr una uniformidad de la normatividad contable de un país o un sector de la actividad económica, ¿ya? Entonces, los países dicen, vamos a hacer un proceso de normalización contable de manera que todas las empresas de determinadas características se rijan por una determinada normativa. Por ejemplo, en este momento existen unas NIF pymes, ¿cierto? Que ustedes las deben conocer. Bueno, pero no todas las pymes están trabajando con normas internacionales. Entonces, ¿por qué? Quizás porque ha faltado un esfuerzo decidido de normalización contable para obligar a que todas las pymes hagan todo este proceso de adaptación de la normativa internacional. Eso es una normalización contable, el momento que se diga, a pesar de que ya existe un esfuerzo, ¿cierto?, del Colegio de Contadores de Chile, de orientar a que las pymes se rijan por esta normativa en su totalidad, pero no todas se rigen, todavía muchas se rigen por normativa nacional. Y eso genera también una dificultad muchas veces para interpretar la información, porque cuando presentan información financiera bajo normativa nacional y hay entidades financieras, por ejemplo, que están interpretando la información bajo normativa internacional, entonces hay toda una dificultad. Entonces ahí se podría hacer un proceso de normalización contable total, porque podría ser para todas las pymes del país, ¿ya? Y a todas las empresas que tengan determinadas características, ¿cierto? Determinada cantidad de, no sé, de ingresos en el año, o de ventas en el año, alguna característica. Entonces ahí, por ejemplo, yo pongo que
un proceso de normalización contable de todas las sociedades anónimas, que se hizo ya en Chile. Todas las sociedades anónimas convergieron a NIF. Y ese fue un proceso de normalización contable. ¿Pero qué permitió? Permitió la armonización. Vale decir, la normalización contable está muy asociada a la armonización también. Porque, fíjense ustedes, la normalización es interna a nivel nacional, pero se hace con el propósito de lograr una armonización. Hay otras condiciones en que aparece una normalización contable en que determinados sectores de empresa o servicio adopten planes de cuentas similares. Por ejemplo, que las universidades estatales de todo el país adopten un plan de cuentas similar, el mismo plan de cuentas para todas. ¿Ya? Ese sería también un proceso de normalización contable. Porque así estas universidades se rigen por NIF, pero tienen planes de cuenta distintos. Bueno, y cada empresa tiene una sociedad anónima, también tiene un plan de cuentas distinto, de acuerdo a las características de su empresa. Pero, por ejemplo, las universidades estatales son todas del mismo rubro, el mismo giro, por decirlo así. Por consiguiente, podrían tener planes de cuenta, los mismos planes de cuenta, similares. Y ahí se podría hacer un proceso de normalización contable también. ¿Se fijan cuál es la diferenciación con el proceso de armonización? Entonces, cuando se define esta normalización contable, se habla de que es una actividad reglada y organizada, porque generalmente responde a una decisión que está basada en algún documento, ¿cierto?, que ordena que se efectúe esta normalización. ¿Ya? Por eso se habla de normalización nacional e internacional, o pública o privada. Pero cuando hablamos de normalización nacional es la que yo les estaba diciendo, es decir, la que se lleva a cabo en territorios de un mismo país, que tiene una normativa distinta, con el objeto de establecer una norma común a nivel estatal. Y es impulsada, obviamente, dentro de un país. A nivel internacional ya es armonización contable, ¿ya? Que es lo que habíamos visto anteriormente. Esa es una diferenciación entre normalización y armonización contable, ¿eh? que es bien sutil, pero hay una diferencia. En la armonización lo que se busca es homologación, ¿cierto? Y que sean estados financieros comparativos entre distintos países. En cambio, la normalización contable se puede hacer dentro de un mismo territorio, ¿cierto? Y si es a nivel internacional, obviamente involucra la armonización. Está muy similar. Cuando se adopta la decisión de que se haga una normalización contable dentro de un país. Supongamos, no sé qué país sudamericano o del mundo no cuenta con NIF full, como se llama hoy día, full IFRS en Chile. Supongamos que el Perú no la tenga, a pesar de que entiendo que lo tiene, ¿cierto? Supongamos que el Perú no lo tiene. Y el gobierno del Perú toma la decisión de ir a un proceso de normalización contable de manera que todas sus empresas fluyan a NIF. Y ese va a ser un proceso de normalización contable, en que va a haber un proceso de convergencia a nivel nacional y va a ser toda una normalización contable dentro de un determinado periodo. Y después se pasa un proceso de armonización, porque una vez conseguida esa normalización, se puede conseguir la armonización contable. Por lo tanto, están muy relacionadas. ¿Quedó claro? ¿Dudas? No, profe, no entendí la diferencia. Entiendo que es compleja. Por eso les pregunto. Por eso les pregunto. Porque, fíjense ustedes, armonización es lograr una uniformidad en la normativa contable de diversos países, ¿ya? De manera que pueda ser comparable esa información. Por eso aquí se cita el principio de comparabilidad, ¿ya? Y se pueda medir, interpretar y evaluar información contable en forma comparativa entre diversos países, ¿ya? Por lo tanto, esta armonización es una comparación entre diversos países, ¿ya? La normalización contable implica ir a un proceso, ¿cierto?, de regularización contable dentro de un país
incorporar dentro de ese país una normativa que apunte a la armonización, ¿ya? Por eso Chile pasó por esa fase, por esa etapa. Por ejemplo, cuando se produjo la convergencia ANIF o IFRS en Chile, de toda la sociedad anónima hace unos años, en Chile no teníamos problemas de armonización contable. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un proceso de normalización contable de manera de implantar dentro del país esta normativa contable internacional, NIF, de manera de poder lograr la armonización, esa comparación con distintos países. Pero para poder lograrlo tenemos que fluir primero a un proceso de normalización contable dentro del país. No sé si te queda claro ahí. La normalización contable es un proceso interno tendiente a incorporar un tipo, una normativa, un sistema contable único que nos permita llegar a la armonización contable de manera de poder medir y comparar, homologar información respecto de un país u otro. No sé si ahora te queda claro. Sí. Natalia. Un poco más. Un poco más. Bueno, vamos a seguir insistiendo sobre esto. Fíjense ustedes que yo les subí al aula un apunte, que es un paper escrito por una colega de la Universidad de Talca, a la cual conozco, que es doctora en economía, y me pareció el documento de mucho interés, porque es un paper que ya presentó un organismo internacional. Y yo se lo subí por el interés que tiene para toda esta parte conceptual, y a mí me interesa que ustedes lean, que lo lean ustedes, fundamentalmente las 30 primeras hojas, porque quiero que lo comentemos. Acá les voy a hacer un control de lectura, digamos, de ese texto. Pero fíjense ustedes que ahí aparece bastante lenguaje, digamos, financiero, contable y explicativo respecto a la diferencia entre lo que es la armonización y normalización contable. Entonces yo les pido que le echen una mirada a ese documento, por eso se lo subí, pero en particular las 30 primeras páginas, porque ahí está la base un poco de lo que estamos viendo, complementa lo que estamos viendo, ¿ya? Así que se los recomiendo que lo lean. Si es posible para la próxima clase, podemos fijar un control para la próxima semana, un control de lectura respecto de estos temas, y que va a ser uno de los controles que nos van a servir después para formar la nota, el 40%, digamos. Así que para que lo tengan presente, les recomiendo que lean ese documento que les subí. Pueden leerlo completo si quieren, y es bastante interesante. Pero las 30 primeras páginas tienen relación con esto, porque después viene la experiencia comparada, por ejemplo, de la Unión Europea y de otros países en cuanto a la normalización contable. Da el ejemplo de España, y cómo España adoptó una determinada normalización y adoptó un plan de cuenta establecido, y ahí se explica muy bien lo que es la normalización contable. Así que echenle un vistazo a ese documento para complementar lo que estamos viendo, ¿ya? Y cualquier duda me la comentan, me la hacen llegar en la próxima clase o me la mandan por a través del aula, no sé. No sé si les quedó claro entonces la diferenciación. Ahí en la lámina van algunas comparaciones que ustedes van a poder ver, y que pueden, cuando tengan la presentación en el aula, pueden traer esa información. Pero ahí está este cuadro que está a la vista, responde fundamentalmente a lo que yo les estaba diciendo en cuanto a las diferencias. Vamos al análisis comparado. Hace un rato les hablé del análisis comparado. Generalmente esto ya existía de antes de la contabilidad internacional o de la armonización contable. Quizá era una forma de comparar información contable y financiera entre diversos países. Ese es el análisis comparado, ¿ya?
para apreciar, bueno, qué ventajas, qué fortalezas y qué debilidades podemos tener como sistema, como país, ¿cierto? Para poder medir y evaluar activos. Yo les puse un cuadro ahí, más o menos explicativo, en el cual identifico algunas materias, ¿m? Y identifico algunos países. No quise identificar países, sino que pongo a Chile y 4 países distintos, que pudieran tener normativas distintas. Entonces, puse como materias las normas contables y la valorización de inventarios. Entonces, si ustedes se fijan, este análisis comparado, que busca, valga la redundancia, comparar cómo lo hace un país respecto de otro en determinadas materias, ¿ya? Cómo interpreta en un determinado país el manejo de evaluación de inventarios o de los activos fijos, o de cualquier otra materia, las inversiones financieras, ¿ya? Cómo las evalúa, las interpreta, cómo las mide, y cuáles son las normas por las que se rige. Bueno, aquí si ustedes se fijan, dentro de normas contables yo pongo Chile y IF, pero después pongo 4 países y vemos que pueden haber distintos. Las US GAAP, ¿qué significa US GAAP? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es US GAAP? Nicolás, ¿entiende lo que es US GAAP? ¿Cómo entender que sea las US GAAP son las normas contables de Estados Unidos? Pero no sé si me está preguntando otra cosa. Eso, si sabe lo que es, lo que son, porque ahí dice US GAAP, pero ¿qué significan? Es lo que usted acaba de decir. Ok. ¿Mm? ¿A alguien le quedan dudas? Vale decir, Estados Unidos se rige por estas normas contables, no por las NIF. ¿Qué significa US GAAP? Significa principios de contabilidad aceptados, generalmente aceptados de los Estados Unidos. Estados Unidos, US, hay una S de más ahí. General Accepted Accounting Principles. Principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí tenemos otros 2 países que se rigen por NIF, por lo tanto podemos homologarnos con Chile, y otro que se rige por PCGA. Por tanto, deberíamos tener esfuerzos de armonización contable con estos países que no tienen NIF, ¿cierto? Y claro, nosotros estamos interactuando fuertemente con los Estados Unidos, y aquí hay una particularidad bastante especial. Estados Unidos no ha querido nunca converger a IFRS, confía mucho en sus principios contables, y eso genera entonces que haya que estar usando métodos de convergencia para poder medir la información norteamericana con la que generan los demás países. Aquí hay otro, cito ya un rubro específico, la valorización de los inventarios. Hay distintos criterios, entonces aquí yo cito varios. Por ejemplo, las que se rigen por NIF, el método que utilizan es el costo o valor neto realizable, el más bajo. Pero hay otro que puede ser por el valor razonable y otro puede ser por el costo. Entonces, ustedes se fijan, aquí estamos haciendo un análisis comparado. ¿Y qué efectos puede tener? ¿Y cómo afecta este análisis comparativo? ¿Cómo afecta la armonización? Y también sirve como información para cuando se quiera normalizar también la información dentro de un país. ¿Se entiende esto, lo que es el análisis comparado? Entonces, el análisis comparado es cotejar los distintos criterios de medición, evaluación, presentación, interpretación de información financiera entre distintos países. Ese es el análisis comparado.
¿ya? Y que como le digo, se utiliza en distintas disciplinas, no solamente en Chile, y no solamente en materia financiera y contable, se utiliza en el derecho, se utiliza mucho, pero también en otras disciplinas, en salud hoy en día es que está, les reitero lo que dije delante, está más que nunca en boga las comparaciones de los criterios de cómo se tratan determinadas materias desde el punto de vista sanitario. Ahí hay un análisis comparado. Y la otra forma de medición es el reconocimiento mutuo, ¿ya? De reconocimiento de la contabilidad internacional, el reconocimiento mutuo. Este reconocimiento mutuo está relacionado con el tema aduanero, ¿ah? Porque son acuerdos entre países, ¿cierto?, para facilitar la libre circulación de mercaderías. Entonces hay facilidades otorgadas para que las aduanas de cada país, ¿cierto?, permitan la operación en forma lo más simple posible entre distintos países, ¿ya? De manera que estos sean beneficios mutuos. Y este reconocimiento entonces se hace a través de convenios entre las partes que permiten entonces recoger este acuerdo comercial entre las partes y poder llevarlo también a lo que es la parte contable, reconocerlo contablemente, porque hay beneficios que son financieros y contables. A eso se refiere lo que es el reconocimiento mutuo. Está relacionado con la libre circulación de mercaderías dentro de los mercados. Y se requiere para eso que haya acuerdos entre las partes. Por eso se habla de reconocimiento mutuo. Se hace un acuerdo, un reconocimiento mutuo entre un país y otro, después que un reconocimiento mutuo con otro país. Chile tiene reconocimientos mutuos con distintos países para facilitar, ¿cierto?, la entrada y salida de mercaderías, y no poner muchas trabas, y eso agiliza entonces todo el comercio internacional. A eso apunta este reconocimiento mutuo, eliminar algunas barreras de tipo comercial y hacerlas ágiles, especialmente cuando genera beneficios para un país. Especialmente se trata de cuando, por ejemplo, para facilitar los procesos de exportación de productos, firmamos un acuerdo de reconocimiento mutuo con otros países a los cuales exportamos, de manera que se facilite la entrada de los productos que nosotros enviamos al exterior, y viceversa, cuando se trata de las importaciones. A eso se refiere el reconocimiento mutuo. Por consiguiente, para resumir, vuelvo atrás, ¿qué es lo que es la normalización contable y lo que es la contabilidad internacional? Bueno, es la que tiene como fin ayudar a eliminar los obstáculos contables entre países para lograr igualdad de condiciones. ¿Y cómo se hace? A través de todos esos elementos: armonización y normalización contable, análisis comparado, reconocimiento mutuo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Estamos con asistencia completa, veo, ¿eh? Se incorporó don Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Profe, tenía una duda respecto al reconocimiento mutuo. Entendí que sirve para eliminar el tipo de barreras comerciales y más que nada gestionado como por aduana, pero no logré entender todo el concepto en sí. A ver, volvamos. Dice, principio que se aplica en el ámbito de la libre circulación de mercancías. Bueno, este reconocimiento
tal como dice su nombre, es mutuo porque es entre dos partes, ¿cierto? Y se hace con un propósito, ¿m? De facilitar la libre circulación de mercaderías, como está planteado ahí en la definición. ¿Ah? Se habla que es un principio, pero es un mecanismo, ¿cierto? Como se expresa, porque se entrega a los operadores económicos que están autorizados, que son las administraciones aduaneras, en el fondo son acuerdos aduaneros, que permitan la entrada y salida de productos en forma ágil, de manera que los mismos criterios que se utilizan en un país se utilizan en el otro, y que permita la entrada y salida de productos en forma ágil, sin trabas. Es un poco para eliminar trabas comerciales. A eso se refiere el reconocimiento mutuo, para eliminar trabas comerciales. Y eso debe ser reconocido desde el punto de vista de la normativa contable internacional, debe ser reconocida de alguna forma. Estas facilidades que se otorgan al firmar un reconocimiento mutuo, porque le insisto, para que exista debe haber convenios entre las partes. Por eso es mutuo. De manera que los beneficios sean para ambos. Para quien exporte, para quien recibe la mercadería, y a la vez y a la inversa, para quien, en el caso de las importaciones. Por eso se habla de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, Chile debe tener un reconocimiento mutuo con China, con Estados Unidos, y muchas veces están circunscritos a determinados rubros. Pueden haber reconocimientos mutuos, por ejemplo, para la entrada de productos, por ejemplo, frutícolas de Chile. Un reconocimiento mutuo con China, ¿ya? Para la entrada de esos productos, que permite eliminar las trabas. Y se firman determinados convenios, que implican entonces elementos que son de tipo financiero, tributario, sanitario, de manera que otorgue determinadas seguridades para ambas partes, y ese es el beneficio que se obtiene. A eso apunta, ese reconocimiento mutuo. Por lo tanto, está focalizado por convenios entre las partes, por eso es mutuo, convenios entre las partes. Entonces yo fijo, podría ser, por ejemplo, a lo mejor un convenio con la Comunidad Económica Europea, y a lo mejor que estarían ahí todos los países de la Unión Europea, ¿cierto? Y ahí tendríamos el beneficio con varios países a la vez, pero los otros pueden ser de país a país. Un reconocimiento mutuo, de manera que las aduanas de los respectivos países otorguen todas las facilidades correspondientes para asegurar la entrada de productos sin mayores barreras que las realmente exigidas, que no sean productos que estén fuera de la ley. Pero de eso se trata. No sé si le quedó más claro, Mauricio. Sí, profesor, ahí me queda mucho más claro. Gracias. Ya. ¿De qué? Bueno, nos quedan algunos minutos. Fíjense ustedes que a mí me interesaría que entendamos, esto lo vamos a ver en detalle cuando entremos a las NIF, a la unidad 2. Pero fíjense ustedes lo que aparece acá. Creo que hemos visto estos dos conceptos que están acá. El concepto de contabilidad internacional y los procesos de normalización y armonización contable, que siempre nos van a seguir apareciendo. Pero después nos aparecen organismos internacionales que emiten normas contables. Y fíjense usted que yo les cito aquí varios, y puede que me falten algunos también. Ahí. De hecho, falta uno muy importante, que es el AIPA, que está relacionado con la SEC y con los US GAAP. Entonces, ¿qué es lo que es partamos con este, que es como el más conocido? ¿Qué es lo que es el JASB para ustedes? ¿Quién me puede explicar? No se ve nada. ¿No se ve? No.
Ahí. Ahí. No, profe, por lo menos yo no Aún no veo se ve, profe. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Ujú. Ah, no, pero les mandé otro documento, así que espérense un poquito. Ahí sí. Ese. Ahí sí. Dice objetivos generales del auditor independiente. ¿Ese es, profesor? Ah, no. Yo estoy viendo otro. Momento. Ese. Ahora Unidad sí. 1, contabilidad internacional. Ya, perfecto. A ese me refiero. Bueno, les estaba diciendo, ya vimos estos dos procesos ahora, ¿cierto? Estos dos conceptos. Y luego citamos estos organismos internacionales. Si ustedes se fijan, son varios. Y están todos relacionados entre sí. Tienen alguna relación. Ustedes deben haber oído hablar bastante de el JASB. ¿Saben? ¿Entienden lo que es? ¿Quién me puede decir lo que es el JASB? Nicolás. ¿Nicolás lo entiende? No, la verdad no me acuerdo muy bien, profe. Ya. ¿Miguel? Sí, profe. El IASB es un organismo británico que crea las IFRS. Ya, Empezó a regir perfecto. del año 2001. ¿Cómo? Empezó a regir del año 2001. Perfecto. Muy bien. ¿Todos tenían conocimiento de esto, no? No. Ya. No, profe. ¿No? Ya. Entonces, por eso es importante tenerlo presente. Porque las IFRS o NIF, ¿cierto? Me gusta hablar de Norma Internacional de Información Financiera, NIF, que es lo mismo que IFRS. ¿De dónde vienen? De un organismo internacional que se llama International Accounting Standard Boards, que es la Oficina Internacional de Normas de Contabilidad. Por eso International Accounting, contables. Standard Normas, Board, oficina. ¿Ya? Entonces eso es, de ahí fluyen las NIF. Pero antes existía el JASB, y el JASB dio origen al JASB. Entonces por eso es importante que hagamos las diferencias, porque están mencionados ahí. Y este JASB rigió hasta ciertos años, hasta ciertos años, el 2001, me parece, como dijo Miguel. Y de ahí en adelante entró a regir el JASB. Fíjense que el JASB emitió anteriormente lo que ustedes conocen como las NIC, porque las NIC sí las conocen, ¿cierto? Las conocen todos. Las famosas NIC, las normas internacionales de contabilidad. Y después el JASB empezó a emitir las NIF, las IFRS, que son las continuadoras de las NIC. Entonces son ambas, las NIC y las NIF, forman parte de la normativa internacional, ¿cierto? La norma internacional de información financiera. Están todas juntas, digamos, por decirlo así. Por eso, si ustedes se fijan acá abajo, y se los marco acá abajo, dice en qué normas me interesa que veamos dentro del semestre, si es que alcanzamos a verlas. Están
varias NIC y varias NIF, pero todas son lo mismo, en el fondo. Todas son normas internacionales. Entonces, claro, ¿de qué origen son el JASB y el JASI? De origen británico, europeo. Por lo tanto, los primeros procesos de convergencia a normas internacionales se hizo en Europa. ¿Ya? Ahí comenzaron los procesos de convergencia, a través de estos organismos. Y de ahí se han extendido al resto del mundo. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Si yo les hago la siguiente pregunta, a ver quién me la puede responder. ¿Qué es lo que buscan estos organismos cuando lideran procesos de convergencia a esta normativa internacional en distintos países del mundo? ¿Qué es lo que buscan? ¿La armonización contable? Perfecto, la armonización contable. Eso es lo que buscan. Esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Pero para poder lograr eso, y aquí van a entender lo anterior, para poder lograr eso, ustedes tienen que seguir, cada país tiene que hacer un proceso de normalización. O si no, no podrían llegar a esta armonización contable. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si veamos los países europeos, que fueron los primeros que convergieron a normas internacionales, supongamos Alemania, España, que fluyeron a normas internacionales, pero tuvieron que hacer un proceso de normalización contable primero. Y con eso lograron llegar a la armonización contable. ¿Se fijan dónde está la diferencia entre ambos? Si es que había dudas. Con eso creo que contribuye a que se aclare más, porque tienden a confundirse ambos conceptos. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar bastante con eso, especialmente en la próxima clase. De ahí me gustaría que ustedes trajeran para la próxima clase, como son 9, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo citar el AIPA y el Colegio de Contadores, y tendríamos... ¿O prefieren trabajar en grupo? ¿Cómo prefieren, individual o en grupo? ¿En parejas? ¿O no? Ya, en parejas. Ya, perfecto. Entonces, una pareja, les voy a dar los nombres ustedes díganme cuáles son si quieren trabajar para los nombres de las personas con las que van a trabajar. Ya, profe, yo le digo primero. Yo soy con Valeria Varas. Valeria Varas, con Bárbara. Sí. Hagan un análisis sobre las características del JASI y el JASB. ¿Ya? ¿Qué es lo que son ambos? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos organismos? ¿Ya? Un poco la historia de ambos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ambos? ¿En qué consisten? ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, Miguel, profe. ¿con quién va a trabajar usted? Con Natalia Morales. Ya, usted con Natalia Lifac. Entonces, las características principales, qué sé yo. Bueno. Nicolás. No sé, profe, con cualquiera. Bueno, usted busca y trabaja sobre... Natalia. ¿Con Natalia? Sí, perfecto. buena. Ya, Natalia. Sí. El FASB. Ya, llevamos el IFAC, el FASB y estos dos de acá. ¿Quién queda? Palomino no está escuchando. O sea, debe estar escuchando, pero no. ¿Quién puede trabajar con Palomino? Quispe. ¿Con quién?
No sé, profe, quedamos 3, como sea lo más... Quedan como 3, ya. Se los Sí, doy profe. individual, entonces. Se los Profe. doy individual. Ya, Quería hacerlo Mauricio, solo. ¿cómo? Palomino dijo que quería hacerlo solo. Ya, entonces que dígale a Palomino que investigue sobre el SEC, No, pero si lo escucho. que es el Security Exchange Commission de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Quién más queda? ¿Usted, Mauricio? ¿Quién más? Parece que es Javiera del Río, profesor. Ah, ya, Javiera, sí. Ya. Javiera Lipsas B. ¿Me escucha, Javiera? Javiera. Está en el aire, Javiera. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, sí, lo escucho bien. Tome usted el IPSAS B, Ya. que es el organismo que emite las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Ya? Mauricio. Sí, profe. El AIPA, que no está ahí, se lo escribo. AIPA. AIPA. Ahí no falta nadie, parece, ¿no? ¿No falta nadie? No, profe, no falta nadie ahí. Ya, perfecto. Entonces, yo les voy a pedir que para la próxima clase traigan preparados los temas que son. Es bastante fácil obtener información. Ustedes la pueden obtener a través de Google, pueden encontrar bastante información de cada uno de ellos. Hay mucha literatura sobre esto. Y hagan un pequeño resumen y traigan preparado para que cada cual les ponga un par de minutos sobre cada uno de estos. ¿Ya? De manera que hagamos una clase lo más interactiva posible, porque nos interesa. De aquí nacen todos los procesos de convergencia que pueden haber, tienen relación con estos organismos, cualquiera de estos organismos. Por eso se los menciono. Y a quien vea el SEC, por ejemplo, y a quien vea el AIPA, va a tener relación con, y quien vea el FASB también, va a tener relación de alguna forma también con los US GAAP, para que lo tengan presente. ¿Ya? ¿Se entendió entonces en qué consiste el trabajo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Natalia Cerón, ¿con quién va a trabajar? Porque hay dos Natalia aquí. Con Nicolás. Nico Zúñiga. Ah, ya. ¿Y Natalia Andrea? Miguel Guajardo. Ah, ya. Perfecto. Ya. De acuerdo. Entonces, bueno, ese es el desafío que tienen para la próxima sesión, que es el miércoles a esta misma hora. Y ya estamos en la hora, así que ¿algún comentario sobre la sesión? ¿Alguna duda? Profe, ¿Dificultad? la clase usted la tiene grabada. ¿Dónde la va a subir o cómo se puede ver esta clase? Ya, bueno, una vez que termine la grabación yo lo voy a bajar y espero subírselas al aula. Al aula virtual. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Sí. Y la presentación también se la voy a subir al aula, para que la vean.
Así que ahí también voy a pasar lista, como están todos no hay problema, ya sé quiénes que estuvieron, hubo asistencia completa. Así que bien, pues gracias por participar y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Espero que estén todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, hasta Pero luego. le dice Ya. Que les vaya bien.